Todos se han preguntado el porqué de su existencia en algún momento. Creo que esta interrogante es porque forma parte de nuestra condición humana. ¿Por qué? Junto y con acento corresponde al sinónimo de la palabra motivo o razón. Porque, junto sin acento, se utiliza para dar una explicación, para responder una pregunta. 2. Selecciona las oraciones que no tengan errores de acentuación. 1. El libro le pertenece a él. 3. La novia dijo, sí, acepto. 5. Carla es la más alta del salón. Los incisos 2, 4 y 6 tienen errores. El número 2, se acentuado, es del verbo saber. En el número 4, mi con acento es para referirse a uno mismo. Y en el 6, sí con acento se usa como afirmación, no como condicional. 3. ¿Qué palabra conserva el triptongo a pesar de la acentuación ortográfica? Cuidado, antieuropeísta tiene un triptongo, pero no tiene acentuación gráfica, así que no entra en la clasificación. Vivíais tiene acento en la I, que al ser débil y estar acentuada, rompe el triptongo. Lo mismo pasa con limpia uñas, donde está acentuada la U. Despreciéis, en cambio, tiene el acento en la E, que ya de por sí es fuerte. La I que está antes y la I que está después, entonces van a buscar quedarse con la E para conservar la fuerza. 4. Identifica la oración cuya acentuación es adecuada. Quiero que ella dé el discurso de inauguración. En el inciso A, la palabra tú no debe estar acentuada porque no se refiere a una persona. En el inciso B, la palabra de solamente lleva acento cuando deriva del verbo dar. Y el inciso D de dedo, la palabra más, no debería llevar acento porque es un nexo adversativo. Más con acento se refiere a cantidades. 5. Selecciona los superíndices de las palabras que requieren ser acentuadas. Las que requieren acento son el número 1, sí, ya que es una afirmación. 3. A mí, porque se refiere a uno mismo. Y 6. Haciéndome, que es esdrújula. Sí, pero aquel era Nekrasov y usted es usted. Un suspiro. A mí me hubiera encantado casarme con un escritor. Se hubiera pasado el tiempo haciéndome versos. 6. ¿Cuál es el enunciado bien puntuado? ¿Te levantaste muy temprano, Raúl? Cuidado con esta pregunta. El inciso A, Carla, ¿has llamado a tu madre? Carla, al ser un vocativo y estar antes de la pregunta, debería considerarse una oración completamente aparte. Por lo tanto, la pregunta debería iniciar después de Carla y después de la coma. En el inciso C, las comas, recuerda, separan oraciones. La coma después de Andes debería estar después del paréntesis, ya que América es una aclaración de la oración anterior, no aparte. Y en el inciso D de dedo, da la impresión de que se usa una coma aclarativa. La niña de la casa rosa, coma, con ventanas de madera, coma, parece más alta que su hermana. 7. Identifica el enunciado que tiene errores de puntuación. A. Los niños son Pedro, Ramón y Damián. El verbo ser conjugado, son, junto con los paréntesis, se vuelve un poco redundante. Colocas los paréntesis o colocas el verbo ser, porque ambos tienen la misma función de presentar al elemento que viene a continuación. Los otros incisos son técnicamente correctos. Técnicamente. Durmió por 2 horas y se despertó a bañarse. Es correcto. Mi abuela siempre dice, de tal palo, tal astilla. Técnicamente es correcto, pero aquí sí hay un error de puntuación muy evidente. De tal palo, tal astilla, al ser una cita textual, debería utilizar el mismo tipo de comillas.
Aquí utiliza las comillas convencionales con comillas españolas, lo cual técnicamente no debería ser. Reprobó la mitad de las materias. Es muy aplicado. ¿Está bien esa oración? La razón por la que, supongo, la guía da como correcta el inciso A es por la redundancia que se provoca con el signo de puntuación, una redundancia que sí afecta al texto. En cambio, en el inciso C, a pesar de que las comillas no deberían mezclarse en cuanto al tipo de comilla que se utiliza, no se provoca ninguna ambigüedad y no se afecta el sentido del texto. Por lo tanto, el error es menos severo. 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la siguiente oración? Las plumas de gel de muchos colores casi todas se secan con el tiempo. C. Presenta un error de puntuación debido a la falta de una coma. En la oración se hace una aclaración. Las aclaraciones utilizan dos comas, una antes de la aclaración y una después. De lo contrario, podríamos confundirla, como en el caso de esta oración, y pensar que se trata de una coma que separa oraciones, cuando en realidad es una coma aclarativa. El texto debería decir, las plumas de gel de muchos colores, coma, casi todas, coma, se secan con el tiempo. 9. Ahí, coma, a lo lejos, coma, aúlla un lobo, punto y coma. Ahí cerca, coma, canta un jilguero, punto y coma. Aquí mismo, coma, suspira un enamorado. Se utiliza punto y coma para separar los elementos que de otra manera causarían confusión. Si separáramos todo con comas, entonces parecería que quizá un lobo aúlla ahí cerca. Recuerda que el punto y coma sirve para separar oraciones cuando éstas son extensas y ya están utilizando comas. Esto para evitar confusión entre los elementos. 10. ¿En qué opción el signo de puntuación es determinante para evitar la ambigüedad en el mensaje? En el inciso A, si quitas la coma, el mensaje pasa de llamar a los niños a comer a anunciar que lo que se va a comer son los niños y las niñas. La diferencia entre el canibalismo y un llamado a comer radica en la coma. 11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? De las que tienes aquí, la afirmación correcta es: las letras mayúsculas particularizan y jerarquizan a las palabras para una correcta interpretación del texto. Particularizan las palabras cuando hablamos de sustantivos propios. Recuerda que un sustantivo propio se llama propio porque se refiere a un único elemento que tiene ese nombre. Y jerarquizar porque entonces eso nos ayuda a distinguir las ideas. Por eso utilizamos mayúscula después de un punto para indicar que la siguiente es una idea diferente. El inciso A, B y D corresponden a reglas ortográficas arcaicas que ya no se utilizan. 12. Selecciona la opción con un error de ortografía. Inciso B. Los acuario son los más confiables de todo el zodiaco. Aunque no lo creas, la palabra acuario debería ir con mayúscula. 13. El presidente de la República busca cambiar las leyes este lunes, así que le pido a usted, señor, haga patria como mexicano. Los cargos públicos van con minúscula. Esta es una regla ortográfica muy nueva, pero van con minúscula. República es la única palabra que va con mayúscula porque es el nombre del país. República Mexicana es el nombre del país. El resto de las palabras van con minúscula porque la ortografía dice que los días de la semana, los títulos como señor, señora, señoría van con minúscula y los otros son sustantivos comunes. Relaciona el valor con la afirmación que le corresponde. Son verdaderas el inciso A y el C. Llevan mayúscula al inicio los nombres de festividades como Día de Muertos y nombres de edades y épocas históricas como Edad de los Metales se escriben con mayúsculas. Son falsas B y D. Los cargos y títulos como rey, presidente, conde siempre usan mayúscula. Y usan mayúsculas las preposiciones o artículos que forman apellidos o nombres compuestos. 15.
Identifica la oración donde se usan correctamente las mayúsculas. Inciso A. ¿Cómo? Habla más alto. ¡Qué alegría! Vente pronto. Recuerda que después de un signo de admiración o exclamación, cuando estos se cierran, se consideran puntos. Por lo tanto, la palabra que viene después debe ir con mayúscula, salvo que haya otro signo después del signo de admiración o de exclamación. 16. Selecciona la opción que esté escrita correctamente. B. Cuando Miguel Ángel se casó con ella, él ya tenía 3 hijos. En el inciso A no sabemos si Pedro tiene un enano o Pedro es enano. En el inciso C dice, me dice si te lo presto. ¿Prestarte qué? ¿El balón o el juego de mesa? Y en el inciso D tampoco queda claro dónde preparan la comida riquísima, en la fuente de sodas o en el restaurante, porque ambos pueden aplicar. 17. ¿Qué vicio del lenguaje se observa en la imagen? Aquí observamos una anfibología. ¿Por qué? La empresa de gas va a cambiar todos los metros del gas por viejos y rotos. Va a cambiar los metros debido a que son viejos y rotos, o va a cambiar los actuales por otros que están viejos y rotos. No queda del todo claro. Recuerda que una cacofonía es una repetición fonética. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Un solecismo es un error de concordancia o, en su caso, de preposiciones. Y una redundancia es una repetición, como decir súbete para arriba o te lo vuelvo a repetir. También es una redundancia. 17C. 18. ¿Cuál es la oración que contiene una anfibología? Estoy que no cabo en mí mismo. El número 1 es un barbarismo, cabo. Se dice quepo. Hasta me duele mucho mi cabeza, redundancia. Es obvio que es mi cabeza. Mi novio me avisó que perdió ayer a su mascota. ¿De qué? Está mal escrito. Basta con decir que. El de está completamente de más. A este tipo de errores se les llama dequeísmos. Pero encontró por fin a su perro. Lo pasó muy mal el pobre. La anfibología es el inciso D, el número 4. ¿Por qué? Porque no sabemos quién lo pasó mal. ¿El novio o el perro? 19. ¿Qué vicio del lenguaje se observa en la siguiente imagen? Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. Anfibología. Debido al orden de los elementos, la oración tiene 2 interpretaciones posibles. 20. Selecciona la opción que tiene un solecismo. Error de concordancia. Mi pandilla únicamente salimos el sábado por la tarde. Si hablo de mi pandilla, es en singular. Por lo tanto, el verbo salir debería ser en singular también. Mi pandilla únicamente sale el sábado por la tarde. Pero dice salimos y eso es plural. 21. Indica el vicio del lenguaje que se observa en el texto. Me desvelé toda la noche estudiando, pero creo que fue una mala idea porque no me recuerdo gran cosa de lo leído. En este caso, el no me recuerdo. En la pregunta 21, el no me recuerdo es un solecismo. Es un error de concordancia, ya que decir no me recuerdo, ese pronombre reflexivo, hace que parezca que no tengo memoria de mí mismo, cuando no es lo que quiero transmitir. 22. ¿Qué oración está escrita correctamente? La gente salió corriendo de las ciudades. El resto de las oraciones tienen errores de concordancia. 23. Selecciona la opción que contiene un solecismo. D de dedo. Hace muchos meses que no he ido a restaurantes o a plazas comerciales. En vez de hacen, debería decir hace, en singular. 24.
Identifica las oraciones donde se usa de forma incorrecta el gerundio. En el número 3, perdió el archivo conteniendo la información. Y el número 4, emitió la norma prohibiendo el acceso sin gafete. Recuerda que para identificar rápidamente un error de gerundio, considera que el gerundio correcto tiene que estar forzosamente acompañado de otro verbo, o bien en la primera de dos oraciones. Cuando el gerundio está separado del verbo, como en este caso, perdió, conteniendo, emitió, prohibiendo, se considera que está mal. ¿Cuál es el error gramatical que se observa en el texto? El conductor perdió el control de su vehículo saliéndose de la vía posteriormente. Es un mal uso del gerundio porque el primer verbo, perdió, está separando del segundo verbo, saliéndose, y saliéndose es un gerundio. El gerundio, para ser correcto, debería estar junto al verbo principal.